Hola, bienvenidos a la sesión número 4 de este curso completo de italiano con Dave Romero. El verbo ver en italiano es vedere, vedere. Entonces, ¿cómo se dice quiero ver? Voglio vedere, voglio vedere. ¿Y cómo se dice quiero verlo? Voglio vederlo. Voglio vederlo. Para decir quiero verlo a usted, en italiano se dice vederla. Voglio vederla. Se dice la sin importar si cuando yo estoy hablando a usted sea un hombre o una mujer. Siempre se va a decir vederla. Así yo le estoy hablando a un hombre, va a ser vederla. Por ahora estamos viendo la conjugación de usted, pero más adelante vamos a ver la conjugación de tú, que también es muy usada en italiano. Y es muy fácil una vez que tengamos la conjugación de usted. Entonces, ¿cómo se diría? Quiero verlo a usted. Quiero verlo más tarde. Voglio vederla più tardi. Voglio vederla più tardi. Para decir un poco, en italiano se dice un po', un po'. Entonces, ¿cómo sería un poco más tarde? Un po' più tardi, un po' più tardi. ¿Cómo sería quiero verlo, en este caso a usted, un poco más tarde? Voglio vederla un po' più tardi. Voglio vederla un po' più tardi. Para decir ocupado en italiano es muy similar, pero es con doble C. Occupato y es con T al final, T-O. Occupato, occupato. La frase anterior era voglio vederla un po' più tardi. Quiero verlo a usted o verla a usted un poco más tarde. ¿Y cómo se complementaría a esto? Porque estoy muy ocupado ahora. Perché sono molto occupato adesso. Perché sono molto occupato adesso. El verbo hablar en italiano es parlare. Entonces, ¿cómo se dice? Quiero hablar italiano. Italiano es igual, italiano. Entonces, ¿cómo sería esa frase? Quiero hablar italiano. Voglio parlare italiano. Voglio parlare italiano. Con usted en italiano se dice con lei. Con lei. Entonces, ¿cómo sería? Quiero hablar italiano con usted. Voglio parlare italiano con lei. Voglio parlare italiano con lei. Y para decir conmigo, en italiano se dice con me. Con me. Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Quiere hablar italiano conmigo? Vuole parlare italiano con me? ¿Vuole parlare italiano con me? ¿Cómo sería por qué no quiere hablar italiano conmigo? Perché non vuole parlare italiano con me? ¿Perché non vuole parlare italiano con me? Ya habíamos visto que para decir puede es può, può. Usted puede, lei può. Y para decir puedo, o sea, yo puedo, en italiano es posso, doble S, posso. Por ejemplo, puedo verlo es posso vederlo. Posso vederlo, puede ser una pregunta. ¿Posso vederlo? Entonces tenemos que puede es può y puedo es posso, posso. Entonces, ¿cómo sería toda esta frase?
Lo siento, pero no puedo hablar con usted ahora porque estoy muy ocupado. Mi dispiace, ma non posso parlare con lei adesso perché sono molto occupato. Mi dispiace, ma non posso parlare con lei adesso perché sono molto occupato. ¿Y cómo se agregaría a esto? Pero puedo verlo a usted un poco más tarde si quiere. Ma posso vederla un po' più tardi se vuole. Ma posso vederla un po' più tardi se vuole. El verbo comer en italiano es mangiare, mangiare, no suena la i, no es mangi, sino mangia. Esta combinación he y a siempre va a sonar ya. ¿Cómo se diría quiero comer ahora? Voglio mangiare adesso. Voglio mangiare adesso. ¿Cómo se preguntaría qué quiere comer ahora? Cosa vuole mangiare adesso? Cosa vuole mangiare adesso? ¿Cómo se pregunta quiere comer algo ahora? Vuole mangiare qualcosa adesso? ¿Vuole mangiare qualcosa adesso? ¿Cómo se pregunta por qué no quiere comer ahora? Perché non vuole mangiare adesso? Perché non vuole mangiare adesso? Aquí estamos usando el verbo mangiare en infinitivo porque va en segundo puesto. Primero estamos diciendo quiero comer. Voglio mangiare o vuole mangiare. Entonces, conjugamos siempre el primer verbo. Esto pasa en español y también en italiano, en ambos idiomas. Conjugamos el primer verbo, quiero. Yo no digo yo querer comer, sino yo quiero. Está conjugado querer como quiero, yo quiero. Y el verbo que siga, el segundo, incluso tercer verbo, siempre van a ir en infinitivo, los verbos que sigan ahí. Entonces, por ejemplo, quiero comer, quiero viajar. Ese verbo va en infinitivo, sin conjugar. Lo mismo pasa en italiano. Voglio mangiare. Lei vuole mangiare. Pero entonces, si yo quiero conjugar este verbo, si lo quiero conjugar con io, para decir yo como, entonces sería io mangio, mangio. Esta combinación G y O en italiano siempre va a dar el sonido yo, yo. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Y para decir usted come, entonces sería lei mangia, mangia. Io mangio, lei mangia. Entonces, como les he dicho, los verbos en español y en italiano tienen tres terminaciones. En español son ar, er, ir. En italiano son are, ere, ire. En español, el 90% de los verbos terminan en ar y lo mismo en italiano, la terminación más común es are. Y la conjugación de estos verbos es muy similar a la conjugación del español. Por ejemplo, el verbo cantar en italiano es cantare. Si yo digo yo canto es io canto. En italiano io canto, usted canta, lei canta. Es prácticamente lo mismo que decir yo canto, usted canta. Io canto, lei canta. Si el verbo termina en are, los vamos a poner en un grupo, todos los verbos que terminan en are, entonces la conjugación va a ser o y a. Por ejemplo, otro verbo terminado en are, ballare. Io ballo, lei balla. Otro verbo como comprare. Io compro, lei
compra, igual que en español. Y en otro grupo vamos a poner los verbos terminados en y en ir. En italiano en ere y en ire. En este grupo los verbos con io terminan en o, pero los verbos con usted terminan en e. Por ejemplo, el verbo en español y también en italiano. Por ejemplo, el verbo ver. Yo veo, usted ve. El verbo vender. Yo vendo, usted vende. Termina en e, los de este grupo. Lo mismo pasa en italiano. Por ejemplo, el verbo vedere, que es ver. Io vedo. Lei vede. Lei vede termina en e. Con el verbo vendere, que es el verbo vender. Es muy similar en italiano este verbo, pero tiene el acento al principio. Vendere. Y al conjugarlo, entonces yo vendo es io vendo. Y para decir usted vende es prácticamente igual. Lei vende. Literalmente igual. Otro verbo terminado en ere es el verbo prendere. Prendere significa es tomar, tomar algo. En español es como encender, prender, encender algo. Pero en italiano quiere decir tomar. Entonces, por ejemplo, yo lo tomo es io lo prendo. Usted lo toma es lei lo prende. Termina en e. Y para que veamos un verbo terminado en ire, por ejemplo, el verbo dormire. Dormire. En español, este verbo al conjugarlo hacemos un cambio porque no es dormo, sino duermo, duermo. Pero en italiano no hacemos ese cambio. Dormire, dormo, io dormo. Y como estamos en este grupo que la terminación es e para usted, entonces usted duerme sería lei dorme. Lei dorme. Io dormo, lei dorme. En este grupo la terminación siempre va a ser e para los verbos terminados ere, ire con lei. Y en el otro grupo de los verbos are la terminación es a, pero prácticamente lo mismo en español. Con otro verbo como el verbo partire, que quiere decir irse, partir. Entonces, io parto, lei parte, lei parte. Entonces, ¿cómo se dice yo como? Io mangio, io mangio. ¿Cómo se dice no hablo? Non parlo, non parlo, porque el verbo es parlare, entonces non parlo. Para decir francés, en italiano se dice francese, francese. Y para decir sí en una afirmación es sí, igual que en español, pero el acento va hacia el otro lado. En vez de, bueno, en español va para la derecha, en italiano va el acento sobre la I va a la izquierda. Sí, para afirmar, para decir sí, sí. Porque habíamos visto otro sí, pero ese era el de la condición. Si no es muy caro, que es se non è molto caro. Pero para afirmar es sí. Entonces, ¿cómo se diría? Sí hablo italiano, pero no hablo francés. Sì, parlo italiano, ma non parlo francese. Sì, parlo italiano, ma non parlo francese. ¿Cómo se dice no como? Non mangio. Non mangio. ¿Cómo sería no estoy ocupado? Non sono occupato. Non sono occupato. El verbo preparar en italiano es casi igual, es preparare, preparare. Entonces, ¿cómo se dice preparo? Igual, preparo. ¿Cómo se dice no lo preparo?
Non lo preparo. Non lo preparo. ¿Cómo sería usted lo prepara? Igual, lei lo prepara. Bueno, hemos llegado al fin de la sesión número 4 de este curso completo de italiano con Dave Romero. Si les gustó este video, por favor denle click en me gusta. No olviden suscribirse y darle click en la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. En la descripción de este video encontrarán la lista de reproducción completa de este curso para que la guarden y no se pierdan ninguno de estos videos. Nos vemos en la próxima sesión.